El misterio de Guadalupe. Autor Juan José Benítez, parte 8. Una imagen súper retocada. Sé que estos capítulos, dedicados al informe de los científicos Smith y Callaghan, pueden resultar áridos y difíciles de comprender. A mí, personalmente, me ha costado bastante trabajo asimilarlos. No obstante, considero fundamental su inclusión íntegra a fin de disponer de una panorámica completa y real sobre la enigmática tilma del siglo XVI. En su apartado número 4, los norteamericanos se refieren al análisis infrarrojo de la pintura y dicen textualmente sobre los rayos que rodean el cuerpo de la señora, sobre las 46 estrellas que aparecen en su manto y sobre la fimbría del citado manto azul. Rayos solares dorados, estrellas y fimbría del manto. El oro de los rayos solares de las estrellas y la fimbría del manto da la impresión de que la pintura está compuesta dentro del estilo artístico conocido como gótico internacional. Hasta un examen superficial de la pintura manifiesta que el oro del resplandor en torno a la imagen de las estrellas y de la fimbría del manto azul se ha ido desprendiendo con el paso del tiempo. Los rayos solares dorados que rodean la imagen se encuentran en muy malas condiciones, con grandes áreas en las que el oro se ha caído. El resquebrajamiento del oro, de la fimbría del manto y de las estrellas es mucho más difícil de observar. Sin embargo, estos desperfectos en el oro pueden apreciarse con mayor precisión en la región donde el manto se pliega sobre el brazo izquierdo. En una toma fotográfica realizada a 30 centímetros de dicha área, se ve una grieta en la fimbría dorada. A diferencia de las líneas sombreadas de los pliegues del manto y que están integradas en la pintura azul, el perfil negro es casi transparente. Debía de haber sido cubierto por el dorado de la fimbría y servir solo de guía a la pintura dorada. Sin embargo, en algunos lugares el artista falló, dejando sin cubrir con el oro partes de la guía negra. Mientras los rayos dorados del resplandor son opacos a los rayos infrarrojos, como se ve por su tono oscuro, el oro del borde del manto y el de las estrellas es parcialmente transparente a esos mismos rayos infrarrojos, lo cual indica que los rayos solares que rodean el cuerpo de la Virgen están hechos con alguna forma de oro metálico. La fimbría u orla, en cambio, así como las estrellitas que aparecen en el manto azul, están hechas con un pigmento amarillo de origen desconocido. Todas las apreciaciones que hago en este estudio sobre los pigmentos empleados en la pintura, prosigue Callaghan, se basan en mi experiencia personal como pintor y constituyen una opinión bien estudiada. Desde el punto de vista científico no son más que hipótesis porque no pude llevar a cabo pruebas químicas de los pigmentos. Es obvio que a menos que se efectúen exámenes químicos de estos, nunca sabremos con certeza de qué pigmentos realmente se trata. Sin embargo, puesto que yo he pintado y manejado pigmentos desde que tenía 12 años y que además estuve muy cerca de la imagen durante unas 4 horas y la examiné con lente de aumento, la hipótesis que formulo pueden ser de valor para los expertos artísticos preparados que lean el presente informe. El pigmento de la aorta y de las 46 estrellas del manto no se ha agrietado de igual manera que el oro pintado en los rayos solares, pero lentamente se está desvaneciendo con los años.
Las puntas de las estrellas en determinadas zonas han desaparecido. Los rayos infrarrojos penetran completamente algunas de ellas. La transparencia de las estrellas y de la fimbría indica que el pigmento empleado en ellas es probablemente arcilla nativa u ocre de piedra arenisca mezclados con hidrato de alúmina para brillantar el color. Este color se llama ocre dorado y es parcialmente transparente, aun cuando también existen otras tierras ocre transparentes. La brillantez del amarillo indica una mezcla de óxido de alúmina y ocre. No es probable que el ocre haya sido mezclado con amarillo cromo porque esta mezcla hubiera durado poco tiempo. En cambio, una mezcla de tierra natural o de piedra arenisca con alúmina no solo es brillante, sino que tiene una vida más larga. Técnicamente se le llama ocre dorado. Los científicos concluyen este primer análisis de los rayos solares, estrellas y fimbría del manto con la siguiente conclusión. La pintura dorada de los rayos solares es oro metálico, opaco a los rayos infrarrojos próximos. El amarillo dorado de las estrellas y de la fimbría es un pigmento desconocido, probablemente tierra natural ocre con hidrato de alúmina. Estos detalles de la pintura fueron añadidos por mano humana mucho tiempo después de que se formó el original. Los rayos solares, las estrellas y la fimbría del manto continuarán deteriorándose con el tiempo. Una falsa luna y un ángel que se cae a pedazos. Respecto a la luna y el moño o lazo que aparecen también en la imagen, el informe de los científicos norteamericanos dice así: la luna y el moño del ceñidor. El estilo gótico internacional de la pintura medieval es una derivación española que, a su vez, evolucionó del gótico italiano, que era una forma estática y una línea subordinada a bloques de color y fondos dorados. Según Souchar y otros, en 1965, dicho estilo entró en España antes del año 1300 y continuó desarrollándose bajo la influencia francesa y flamenca hasta fines del siglo XV. Gradualmente se introdujo la perspectiva y las figuras se hicieron menos estáticas, aunque conservando todavía una apariencia rígida y solemne. A pesar del dorado y del estilo decorativo, el gótico internacional de la España del siglo XV es mucho más vivido y realista que los anteriores estilos góticos. Las borlas, las mangas forradas de piel o armiño, los bordes dorados y las túnicas bordadas eran elementos usuales del gótico español, así como la introducción de decoraciones de influencia morisca, tales como la media luna. Aunque el moño y la luna parecen ser negros, el examen de cerca muestra que, con el paso de los años, se han vuelto de un tono grisáceo. Otro tanto sucede con el cabello del ángel. La pintura se está agrietando y en todas estas áreas se encuentra en muy mal estado de conservación. El pigmento es opaco a los rayos infrarrojos, lo cual indica que el color puede estar formado bien por alguna variante del llamado negro carbón, óxido de hierro, o bien por plata metálica, nitrato.
Ni la luna ni el moño o lazo son suficientemente grises como para estar pintados con un pigmento negro pizarra. Seguramente el pigmento no es negro carbón porque no se ha vuelto gris y sobre todo porque empezó a estar en uso tras haber sido inventado en Estados Unidos en 1884. El nitrato de plata, que por curiosa coincidencia es conocido como cáustico lunar, se hubiera ennegrecido gradualmente con el tiempo y constituye por ello una posibilidad. Con todo, el hecho de que el moño y la luna tengan un tono grisáceo hace que el óxido de hierro sea el candidato más viable. Químicamente, el óxido de hierro es óxido férrico y entre los pintores se le conoce como negro de Marte. Es un color denso, opaco, permanente y casi grisáceo en sus medios tonos. Por tratarse de un pigmento pesado, se podría esperar que, de no hallarse debidamente adherido a la tela, se hubiera agrietado con el paso de los años. Un punto sumamente importante en relación con el moño lo constituyen las 4 líneas de dobleces fácilmente visibles que cruzan el cuerpo de la Virgen. Estas líneas de dobleces son notorias en las fotografías de todo el cuadro, tanto bajo la luz visible como bajo la infrarroja. Las 2 líneas de dobleces superiores cruzan todo el cuerpo, pero se terminan en el borde del manto. Cruzan igualmente la parte superior del moño al centro de la pintura. Desaparecen completamente en el resplandor de los rayos y en todo el resto del fondo que rodea el cuerpo. Y puesto que es muy probable que un doblez que deja huella en una tela pintada debería señalarse a todo lo ancho del cuadro, debemos suponer que el fondo fue añadido después de que fue formado el cuerpo, lo cual concuerda con mi conclusión del primer capítulo. El resplandor, los rayos solares que rodean la figura de la señora, fue añadido a la figura original de la Virgen Madre y significa también, por otra parte, que el moño y probablemente la luna y también el ángel, cuyo cabello está agrietándose, fueron añadidos por mano humana en algún tiempo anterior al fondo del resplandor que cubrió las huellas de los dobleces y todavía los oculta. Y Smith y Callaghan emiten la siguiente conclusión sobre estas partes del ayate. La luna y el moño fueron añadidos a la pintura antes que el resplandor del fondo, pero después de haberse formado el original. Fueron añadidos por manos humanas, puesto que están descascarillándose y porque además, desde el punto de vista artístico, no están bien ejecutados ni acordes con la evidente belleza del resto del cuerpo y de las vestiduras. Debido a la tonalidad parduzca y al agrietamiento, podemos suponer que el pigmento empleado en ellos es óxido negro de hierro. El moño negro, la luna y el cabello del ángel continuarán deteriorándose con el tiempo. Estrellas y rayos humanos. En el capítulo 3 del informe, los investigadores de Estados Unidos se refieren a una de las partes clave de la imagen, el manto azul. La fimbría dorada del manto fue ya estudiada junto con el resplandor solar y las estrellas. En el borde exterior de la ancha franja dorada hay una fina línea negra que perfila a aquella,
como en el caso del moño y de la luna, esta línea negra se ha ido agrietando. Dado que cruza las huellas de los dobleces superiores, no cabe duda de que fue añadida después del moño y de la luna, y tal vez al mismo tiempo que el resplandor y que la fimbría u orla dorada, la cual también oculta las huellas de los dobleces. La técnica pobre, del todo evidente en el borde de la orla, indica que aun cuando el oro y el perfil negro fueron pintados al mismo tiempo, el resplandor puede haber sido añadido primero y posteriormente el perfil. Es fácil darse cuenta de que los rayos del resplandor se extienden desde debajo del borde del manto y de que en esta área el artista empleó demasiado negro que, al irse desintegrando, ha dejado al descubierto los rayos solares, como se ve en el acercamiento al infrarrojo. Se advierte también que una de las estrellas que se está desvaneciendo cae sobre el borde negro. El orden en el que fueron pintadas las añadiduras humanas de este período es el siguiente. Primero el resplandor, después la franja negra y sobre esta la fimbría u orla dorada. Por último, las estrellas. Es de notar que, aun cuando la línea negra perfila el borde exterior del manto, en esta zona fue usada también para delinear un pliegue y no solo el borde exterior del manto. El negro fue utilizado además para perfilar todo el lado izquierdo de la figura, desde el hombro hasta abajo, como aparece en la fotografía infrarroja. Dado que la pintura negra es opaca a los rayos infrarrojos, el contorno de la fimbría aparece más claro, así que en las fotografías tomadas con luz visible, en las que a veces se oculta bajo las sombras del manto, debe igualmente notarse que en ocasiones las estrellas sobrepasan el perfil negro de la fimbría, lo cual prueba que fueron ellas la última decoración añadida a las vestiduras originales. El manto es de un color turquesa oscuro, tendiente más al azul que al verde. No parece ser lo que los artistas llaman un verde turquesa, óxidos de cobalto mezclados con cromo y aluminio. También es probable que sea lo que se conoce como azul Bremen o azul cal, que es una mezcla de carbonato básico de cobre. El azul Bremen o cal puede ser mezclado con un gran número de tonos de azul o de azul verdoso. El tono azul del manto es muy próximo al matiz que se ve en las primitivas pinturas murallas mayas o en los libros de piel curtida de animales de los mixtecas. Estos colores estaban hechos con toda probabilidad con azules mayas de óxido de cobre, lo cual presenta un inexplicable fenómeno, ya que tales pigmentos son semipermanentes y sujetos a una considerable decoloración con el tiempo, especialmente en los climas cálidos. El azul maya de las pinturas murales indias se encuentra sumamente desvanecido, mientras que el manto azul de la Virgen es tan brillante que parece haber sido pintado hace unas semanas. Falta el azul sobre la costura central de la tilma, sobre todo en el lado izquierdo de la cabeza. Quizás esto obedezca a un daño físico de la tilma debido a dobleces o a un deshilado de la costura cuando la imagen era llevada de un lado para otro a lo largo de los años. Conclusión.
El oro y el borde del manto azul, así como las estrellas doradas, fueron añadidos por manos humanas hacia finales del siglo XVI o principios del siglo XVII. Tales decoraciones son típicas del estilo gótico español que caracteriza a este período. El azul del manto aparece como original y de un pigmento azul semitransparente y desconocido. Es inexplicable por tener una cierta densidad y no haberse decolorado. La misteriosa luminosidad de la túnica. Sigue el informe de Smith y Callaghan con el capítulo sobre la túnica de la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y aunque ardo en deseos de ir comentando los hallazgos y conclusiones de los norteamericanos, creo que resulta mucho más honesto y práctico reservar esas ideas y deducciones personales para el final del presente estudio. La túnica. El carácter o signo más notable de la túnica de la Virgen es su extraordinaria luminosidad. Refleja en alto grado la radiación visible y, sin embargo, es transparente a los rayos infrarrojos. De todos los pigmentos presentes, este es, con mucho, el más transparente y, a diferencia del azul que llega a los intersticios de la trama de la tilma, el de la túnica parece tocar apenas la superficie del tejido. Como en el caso del manto azul, el sombreado de la túnica rosa forma parte del cuerpo mismo de la pintura sin que aparezcan trazos o dibujos evidentes bajo el pigmento rosa. En un examen superficial, las sombras de los pliegues de la túnica pueden dar la impresión de ser unas finas líneas esbozadas, pero las fotografías tomadas a corta distancia de la túnica y del manto las muestran anchas, incorporadas a la pintura misma y, por consiguiente, ajenas al método de trazos subyacentes. Como en el caso del manto, el perfil negro añadido se sobrepone a veces a la sombra incorporada del borde de la túnica. Esto demuestra una ejecución descuidada hecha con el afán de delinear y acentuar para obtener un énfasis gótico. Las grandes aproximaciones y ampliaciones fotográficas de la cruz negra del broche en el cuello señala que éste está agrietándose en el borde. Procede del mismo pigmento que la franja negra. Sin duda fue añadido al mismo tiempo que ésta como otro detalle gótico. En cuanto al pigmento rosa de la túnica, parece igualmente inexplicable. No es probable que se trate de cinabrio o hematita, pigmentos rojos usados por los indios, o naranja mineral demasiado amarillento, porque todos estos pigmentos minerales son opacos y no transparentes a los rayos infrarrojos. El rojo de plomo debe de ser excluido por la misma razón. El óxido rojo es un pigmento absolutamente permanente y en ocasiones se le llama rojo indio. Sería un buen candidato si no fuera porque se presenta también muy opaco a los infrarrojos. Todo ello nos conduce irremediablemente a las llamadas anilinas rojas, pero en ninguna parte de esta imagen hay evidencia de colores en tales anilinas modernas. La transparencia del color rosa podría hacer sospechar el uso de algún pigmento orgánico. Estos colores orgánicos son,
como ya quedó apuntado anteriormente, transparentes a los rayos infrarrojos, pero es muy difícil que perduren a menos que se encuentren protegidos por un recubrimiento, por ejemplo con barniz. Este, precisamente, es uno de los aspectos más raros. La imagen, además de no llevar aparejo alguno, no está cubierta por barniz alguno. Y a pesar de esta desusada ausencia del recubrimiento protector, la túnica y el manto están tan brillantes y coloridos como si acabaran de ser pintados. El examen de cerca del bordado en oro que se sobrepone a la túnica sugiere que está hecho con el mismo pigmento que las estrellas del manto, pero menos descolorido o agrietado por haber sido aplicado en líneas angostas. Gracias a esto ha sido menos susceptible el desmoronamiento que en las mencionadas 46 estrellas. Un análisis superficial nos muestra que estas finas líneas o arabescos que aparecen sobre la túnica de la señora fueron pintadas después de la túnica rosa. Ningún artista competente hubiera trazado las líneas doradas, planos del bordado, encima de los pliegues de la túnica. Lo normal, si en verdad se tratara de una pintura humana realizada en su totalidad en un mismo momento, hubiera exigido que cada línea bajara hacia las zonas sombreadas de los pliegues y luego se replegara ligeramente al salir de la sombra hacia el espectador. Es cierto que el gótico antiguo tiende al primitivismo y muestra escasa perspectiva, pero este tipo de técnica plana no coincide con el bello realismo del rostro o del ropaje. El ángel fue pintado después de la luna. El ángel y el pliegue inferior de la túnica. La totalidad de la parte inferior del cuadro de la Virgen de Guadalupe es un añadido humano perteneciente al gótico del siglo XVII y constituye otro enigma. Es, como mucho, un mediocre diseño. Los brazos del ángel son burdos, desproporcionados y evidentemente añadidos para sostener a la Virgen María. El rostro es vívido y natural, pero no tiene ni mucho menos la belleza ni la técnica genial que aparecen en el elegante rostro de la señora. Posiblemente fue incluido como una tardía ocurrencia de carácter gótico. Es evidente también que fue pintado después de la luna, y esto se sabe por el cabello del ángel. Como ya se dijo al hablar de la luna y del moño, el cabello está pintado probablemente con óxido de hierro. Aparece igualmente con claridad como dicho cabello pisa parte de la luna. El rojo de la túnica del ángel, a diferencia de la delicada coloración de la túnica de la Virgen, es una pintura gruesa completamente y opaca, lo cual señala que está formada con toda probabilidad por óxido rojo y que es un pigmento permanente, aunque está descascarillándose en los bordes exteriores, y lo mismo puede decirse del rojo de las plumas de las alas. El azul de las plumas del ángel se encuentra también bastante agrietado y es quizás una especie de azul maya de óxido de cobre, como el negro de la luna, pintado en capa tan gruesa que se presta a un severo agrietamiento. El ángel tiene rastros de pinceladas que no aparecen en el rostro, ni en el manto, ni tampoco en la túnica de la Virgen. En cuanto a la región inferior de la túnica, es asombrosamente parecido a lo que yo llamo
pliegue azteca de tilma. Este pliegue está reproducido en numerosas páginas del códice o libro azteca denominado Registro de Tributos de Moctezuma. Entre los tributos pagaderos a los gobernantes aztecas aparecen millares de tilmas. En dicho códice de registro tributario, la representación de estos tributos que debían pagar los pueblos conquistados o dominados está dibujada en colores brillantes. Dichos tributos comprenden una enorme variedad de objetos, desde águilas vivas hasta plumas de pájaros, vasos con miel, pasando por las mencionadas tilmas o mantas indias. Una ojeada a dicho libro pone de manifiesto que estas prendas de vestir eran dibujadas y representadas de la misma forma en que aparece el referido pliegue inferior de la túnica de la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué precisamente la tilma azteca aparece pintada de esta forma? No he logrado averiguarlo. El hecho es que algún artista, y no muy bueno por cierto, copió con grandes trabajos el pliegue de tilma en la parte inferior de la túnica de la señora. La mitad de la luna fue cubierta por el citado pliegue, haciéndose transparente en algunas zonas. El pliegue azteca de tilma está además acentuado por la desafortunada línea negra que hace ángulo en la parte interior de la túnica. Esa misma línea fue pintada sobre el pie, pero ya se desprendió. Tanto la parte posterior del pie, actualmente invisible, como la luna yacen bajo ese segmento del pliegue azteca de tilma y se destacan débilmente debido a la pintura negra de la luna. El rostro del ángel es de un tono más bien rosado y podemos suponer que el pigmento sea óxido rojo mezclado con cal blanca, caolín o yeso blanco. Tanto en el rostro como en todo el resto del ángel, la manera como la pintura está aplicada a la trama sugiere pinceladas sobre plaste. El pliegue inferior izquierdo del manto azul, a diferencia del resto del manto, muestra rastros de pinceladas y no es aquel azul semitransparente del cuerpo del manto. Probablemente fue añadido al mismo tiempo que el ángel para suministrar a este un punto donde agarrarse. Conclusión. El orden cronológico probable de estos añadidos o postizos puede ser el siguiente. Primero, la luna y el moño o lazo del ceñidor. Segundo, el ángel y el pliegue azteca de tilma. Tercero, las líneas negras y el fondo blanco. Puesto que la parte inferior de la túnica cubre la luna con toda seguridad, esta parte fue añadida a la túnica originariamente formada. A diferencia de la túnica rosa y del manto azul, toda esta zona se está deteriorando con el paso de los años y fue pintada más tarde por manos humanas. El pliegue inferior azul del manto fue añadido al mismo tiempo que el ángel para que éste pudiera agarrarse a algo. Dado que estos añadidos humanos no están protegidos por barniz, probablemente continuarán deteriorándose con el paso del tiempo.